Bienvenidas y bienvenidos a este que es el penúltimo programa del quinto ciclo de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, el espacio en el cual semanalmente nos encontramos para hablar de la investigación, del conocimiento, de los saberes que se generan en nuestro territorio, en nuestro país. Y para hoy un programa con anuncios muy importantes porque vamos a tener contenido que de alguna manera lo podemos definir como noticioso, informativo, porque nos visita parte del directorio de ANI, de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, con algunos anuncios realmente importantes que van a impactar en la comunidad científica de nuestro país y, por supuesto, a partir de ahí, en todos nosotros y en nuestra vida cotidiana. Así que ese es uno de los contenidos para hoy. Pero, además, estamos en el marco de la Semana RAM. Dicho así, suena como poco. La RAM es la resistencia antimicrobiana, un problema de salud que le cuesta solo a Uruguay muchas, pero muchas vidas al año, también gastos que superan la centena de millones de dólares al año por complicaciones que deberíamos poder prevenir con un cambio en nuestras conductas. Vamos a estar hablando de eso y vamos a visitar al Museo Nacional de Antropología en un informe que se va a dividir en dos partes. Esta semana la primera, la semana próxima volveremos porque es un museo que tiene muchísimo para mostrar y además, como bien saben ustedes, no solo es lo que vemos cuando los recorremos, sino también que es cobijo de personas que realizan investigaciones y que las vamos a estar conociendo en la semana próxima. Así que bueno, esos son los contenidos de hoy y arrancamos, como siempre, con nuestro tradicional salpicón y las principales noticias científicas de la semana. La Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias eligió nuevamente al doctor Juan Cristina como decano de la institución. El nombramiento será efectivo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 27 de octubre de ese año, con el fin de completar el periodo de la decana Mónica Marín, quien se retira por alcanzar el límite de edad establecido en el Estatuto del Personal Docente. Juan Cristina es profesor titular de Virología e investigador grado 5 del PDCIVA, fue decano de la Facultad de Ciencias en el periodo 2010-2018 y actualmente preside la Academia Nacional de Ciencias. La docente y egresada de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, doctora Claudina Rataro, es la ganadora de la edición 2025 del Premio por las Mujeres en la Ciencia. Rataro es máster y doctora en Ingeniería Eléctrica por Facultad de Ingeniería y fue seleccionada por su proyecto Future MOVNET, Framework Experimental para el Diseño y Validación de Redes Móviles 5G-6G. Esta iniciativa propone crear un entorno experimental para diseñar y probar las redes móviles del futuro, combinando tecnologías abiertas y de inteligencia artificial. Ciencia y arte en el Museo Nacional de Historia Natural. La idea del encuentro es compartir variedad de actividades que celebran la ciencia y el arte nacionales. Se podrá disfrutar de charlas, presentaciones literarias y música en vivo. También se proyectarán audiovisuales que recopilan fotografías e imágenes de la naturaleza. El proyecto es liderado por el colectivo Belleza Inesperada y se va a desarrollar el lunes 24 de noviembre desde las 7:30 de la tarde en el Museo Nacional de Historia Natural, calle Miguelete, 1825 en Montevideo. La actividad es libre, gratuita y por orden de llegada con cupos limitados. Muy bien, avanzamos en esto que decíamos en el arranque. La RAM en el ambiente médico se la conoce con esta sigla, la resistencia antimicrobiana. Y más allá de que a partir de ese nombre podemos tener una pista de qué se trata, creo que nos cuesta mucho visualizar que estamos ante uno de los graves problemas sanitarios, no solo de nuestro país, sino del mundo, y con proyecciones alarmantes para el futuro. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Bienvenida. Mira qué introducción dramática te hice. Dramática, pero acá estamos pero para real. hablar de un tema que realmente genera preocupación. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Hoy vamos a hablar de esta sigla que cuando uno empieza a escuchar, empieza a decirle RAM, pero en realidad es un misterio si le decimos RAM. Hay que primero darla a conocer y después, bueno, poder usarla en el vocabulario. Pero justamente vamos a empezar contando un poco en el marco de qué vamos a hablar de estos temas. Usualmente se escucha hablar de que tal día es el Día Internacional o Mundial de, o la Semana Internacional y Mundial de, que se usan siempre para dar visibilidad a temas que generalmente tienen que ver con la salud o con el ambiente o con un área que se quiere promover, ¿no? Bueno,
particularmente esta semana, y por eso estamos hablando de esto, es la semana de la concientización del uso de antibióticos, ¿no? Esto es un poco el terreno donde vamos a hablar de la resistencia a antibióticos, ¿no? El antibiótico en sí mismo es uno de los mayores, y podríamos decir, por lo menos del último siglo, el mayor desarrollo en cuanto a la creación, a la invención humana, por su impacto en la salud, ¿no? Como después de los antibióticos, infecciones que eran mortales pasaron a ser banales, ¿no? Simples situaciones que se curan con la administración de un fármaco, en este caso los antibióticos, ¿no? Pero, como todo, si hay un mal uso, esto puede jugarnos en contra, ¿no? ¿Por qué dedicamos entonces una semana a hablar del uso? Justamente por eso, para evitar los malos usos y para evitar ese impacto que se supone que tiene ya el mal uso de antibióticos en el mundo hoy. Como vamos a ver la primera placa, vamos a entrar de lleno entonces en qué es la resistencia antimicrobiana. Y acá tenemos una serie de compañeros, dibujitos que nos acompañan, valga la redundancia. Porque, bueno, un antibiótico, la resistencia a los antibióticos es la capacidad de estos muchachos, los virus, los hongos, las bacterias, los parásitos, de no morir, o sea, de sobrevivir a los fármacos creados para matarlos, ¿no? O sea, ellos logran sortear ese arma que creamos a través de los antibióticos y no morir, o sea, no morirse cuando hay una infección y los queremos reducir. Bien. ¿No? Eso es básicamente lo que es la resistencia antimicrobiana. Pero básicamente un proceso natural. Todos, como ser vivos, todos estos microorganismos tienen naturalmente ese mecanismo para sobrevivir a, por ejemplo, antimicrobianos naturales. Claro, claro. Por ejemplo, hemos hecho muchos programas sobre, por ejemplo, las capacidades antimicrobianas desde el ajo hasta yuyos que ha traído Manuel Miteriaga y que cuenta cómo tienen capacidades naturales para, por ejemplo, liberarse de hongos que afectan a una planta, ¿no? Bueno, esa capacidad natural también la tienen para defenderse de esas cuestiones. Claro. Pero no hablamos de esta resistencia, hablamos de la resistencia que adquieren, o sea, la adquirida que adquieren estos microorganismos de sortear la barrera de los antibióticos creados por el ser humano. Claro, que la adquieren en un concepto, si querés así, darwiniano, ¿no? El Exacto. Que no se muere, se multiplica y ya genera una progenie resistente. Total, es la ley del más fuerte. En la naturaleza y entre los antibióticos creados por el ser humano, lo mismo, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, el ajo, el propóleo, los yuyos generan esas interferencias en el desarrollo de estos elementos, los antibióticos también. Pero ¿qué pasa cuando los usamos mal? ¿No? Empiezan a someterse a antibióticos, a este dupla fármaco microorganismo y empiezan a desarrollar esas capacidades de sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué provoca esta resistencia? Porque estamos hablando de algo que nos tiene que importar. Eso es lo que vamos a ver en la segunda placa. En la salud humana en particular, ahí hemos elegido algunos de los impactos más importantes. En principio lo que dice es que las infecciones que antes matábamos con antibióticos ahora son más difíciles de matar. Porque antes tomabas determinado antibiótico y todos conocemos un montón para tal dolor de garganta. Sí, que además no solamente era tomarlo, sino que había una indicación. Tantos días, tantas horas. No lo tomes de más, Exacto. por más que te mejores, ni lo tomes Exacto. de menos. Claro, o que hoy o mañana tengas un dolor de garganta y te automediques, por ejemplo, sin saber qué tipo de infección es. Bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a carecer de estos antibióticos? O sea, ya no, el dolor de garganta ya no lo podemos matar con el antibiótico que nos daban antes. Claro. Bueno, aumentan las hospitalizaciones porque esas infecciones progresan, hay costos de atención que antes no teníamos, hay mortalidad porque, por supuesto, esas infecciones pueden ser mortales. Y también limita procedimientos que requieren antibióticos. Por ejemplo, una cesárea, una operación donde supone hacer un corte, todo eso tiene el uso de antibióticos para evitar que haya infecciones durante
la intervención, operación. seguro, sí. Exactamente. Entonces, esto de algún modo, si no tenemos determinados antibióticos, limita entonces la posibilidad de hacer trasplantes, partos prematuros. Sí, o sea, sí, a ver, hay un montón de cuestiones que no asociamos con los antibióticos, pero que están presentes, ¿no? O sea, el dolor de garganta siempre es un antibiótico, pero una cesárea capaz no la asociás. Y sin embargo es sí. Entonces, por eso es lo que tú decías, ¿no? Que es considerada una de las mayores amenazas de la salud pública, porque las infecciones ya sabemos todos qué es. ¿Qué pasa en Uruguay? Vamos a ir trayendo un poco el tema a nuestro país. Entonces, en Uruguay, por supuesto, se le presta atención a esto tanto a nivel de salud pública como de la ciencia. Hay muchos grupos de investigación que se dedican a esto y, por supuesto, también a nivel de gobierno. Pero para que nos cuente un poquitito sobre esto, entrevistamos a Grisel Rodríguez, que es la nueva directora del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Ella es microbióloga de formación y ha trabajado mucho en la resistencia antimicrobiana. Entonces, ella nos contó qué pasa con la RAM en Uruguay. En Uruguay se viene trabajando largamente, sobre todo en la producción de proteínas animales. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene una legislación muy fuerte y controla eso. En la salud humana, los problemas más importantes ocurren cuando las personas necesitan ser hospitalizadas, ya que en el hospital habemos muchos seres humanos, estamos muy cercanos todos y es más fácil la transmisión de infecciones y más fácil la transmisión de resistencia. Uruguay, de todas maneras, desde el 2008 cuenta con comités de infecciones bien establecidos, gracias a un decreto del año 97. Eso es muy importante saber que tenemos comités de infecciones y esos comités de infecciones se encargan de controlar. A su vez, Uruguay tiene reglamentación para los programas de optimización del uso de antimicrobianos que desde el 2023 se está exigiendo a todas las instituciones de salud. Pero tenemos que trabajar más. Y Uruguay tiene desde noviembre del 2023 un plan de acción nacional único en el marco de una salud en el cual están comprometidos los tres ministerios: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Ambiente, que existe desde el 2020. ¿Cómo nos hace ruido pensar que en estos temas de salud humana intervienen estos tres campos? Por más que el concepto de una salud es clarísimo y está muy bien, pero no pensar en la salud animal, en la salud ambiental y en la salud humana como algo que está indisolublemente ligado, ¿no? Exacto, porque además uno piensa en los antibióticos a nivel de salud, de medicina, y uno piensa, insisto, en el dolor de garganta, en el dolor de oído, en infecciones más comunes, pero no pensamos en que, por ejemplo, si tiramos el antibiótico al agua, claro, o dejamos digamos, mal dispuesto el antibiótico en el suelo, por ejemplo, eso mata bacterias, y mata bacterias que nos producían el dolor de garganta, pero las bacterias que están en el suelo, en el agua también. Entonces eso, por ejemplo, genera una resistencia en bacterias que están en el ambiente. Lo mismo con las enfermedades animales, ¿no? Entonces, bueno, esa interconexión, como vos decís, tiene que estar presente. El tema de la sanidad animal, del antibiótico que no tomamos conscientemente, pero que consumimos durante mucho tiempo, que venía incorporado en los productos alimenticios. Totalmente. ¿No? Es todo un tema. Totalmente. O sea que es toda una interconexión, más allá de lo evidente, como decía. Pero bueno, Uruguay, por supuesto, no es un caso aislado, esto es una amenaza en todo el mundo, y obviamente la Organización Mundial de la Salud ha cuantificado un poco este fenómeno, y vamos a compartir solo algunos datos en esta placa que tenemos ahora. Hoy, actualmente, 1 de cada 6 infecciones ocurren, o sea, 1 de cada 6 tienen resistencia a los antibióticos. O sea, 1 de cada 6 ya no tienen ese antibiótico. Tiene un medicamento que la cure. O por lo menos aquel que la curaba hasta ahora. Y un poco es lo que dice el segundo número. 40%, se hizo un estudio internacional sobre diferentes duplas de patógenos, o sea, de bacteria con microorganismo, y 40% de estas duplas ya muestran más resistencia de lo que tenía en el 2018. Por ejemplo, esto sigue en aumento, quizás no es totalmente, o sea, la diferencia no es de 0 a 100, hay un aumento de la resistencia y eso está cada vez más marcado. Y la proyección con estos números que tenemos ahora es que desde este año al 2030
2050, o sea, en la próxima generación, vamos a decir, 40 millones de muertes va a causar solo la resistencia, o sea, la falta de antibióticos para curar infecciones. Es un número muy alto. Es un número muy importante. Entonces, a nivel de país o a nivel mundial se ha pensado en qué hacer. Que eso es un poco lo que mueve a esta semana, y ahí volvemos al inicio, de la concientización del buen uso o del uso de antibióticos, como muestra la siguiente placa. ¿Qué podemos hacer entonces para enlentecer el proceso? Claro, esto es indetenible. Exacto. Pero bueno, tratar de que por lo menos dure más y que la ciencia pueda seguir avanzando. Exactamente, es como una batalla entre la bacteria, el germen, y lo que estamos creando como seres humanos, que es esta herramienta tan útil que son los antibióticos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, como dice esta semana, los mensajes son siempre muy fuertes en el sentido del uso responsable del antibiótico. El antibiótico solo mata en este caso, por ejemplo, en el caso de las infecciones humanas, bacterias. Entonces, si es una infección que no es causada por una bacteria, no hay que administrar antibióticos. Entonces, antes de automedicarnos, es ir al médico, bueno, saber si efectivamente es una infección bacteriana, qué tipo, porque no todos los medicamentos, todos los antibióticos matan todas las bacterias, entonces es importante saber hacer ese uso responsable. Monitorear la resistencia para saber qué está pasando con los antibióticos y en el caso que haya resistencia, mejorarla, o sea, mejorar el antibiótico. Hacer mejores prácticas de higiene, un control más seguido de las infecciones, investigar nuevas moléculas que puedan transformarse en antibióticos, porque a la larga va a pasar que hay antibióticos que van a dejar de funcionar. Y por supuesto trabajar en conjunto en esto que decíamos, salud humana, salud animal y salud ambiental, ¿no? Pero vamos a detenernos un poquitito y en el último, vamos a compartir un último tape de Grisel, que nos va a contar por qué nos tenemos que detener entonces en la ciencia, por qué la ciencia tiene un rol muy importante en este punto. Y atención lo que dice ella de la batalla humanos-bacterias. A ver. En la carrera entre nosotros los humanos y los microorganismos, por ahora nos va sacando ventaja a las bacterias, porque se multiplican más rápido, porque actúan más rápido y porque a su vez nosotros en el desarrollo de moléculas antibióticas hay que invertir mucho dinero. Y además es dinero que las empresas invierten en algo que va a durar muy poco porque las bacterias desarrollan resistencia. No es, por ejemplo, como un antihipertensivo, que la hipertensión va a ser siempre la misma. Entonces, hay décadas usando los mismos antihipertensivos. El antibiótico cambia. La penicilina que descubrió Fleming por allá por el 1928, ya casi no hace efecto salvo en muy pocas bacterias. Hay que conseguir más fondos a nivel global para invertir en nuevos desarrollos, por un lado de moléculas antimicrobianas, métodos diagnósticos y también invertir mucho en capacitar a la población y usar los antibióticos solo cuando los necesitamos. Es decir, no forzar tratamientos antibióticos cuando no son necesarios. Un resfrío no se trata con antibióticos y creo que eso después del COVID lo teníamos que haberlo aprendido bien. Los resfríos hay que cuidarse, hay que hidratarse bien, hay que tener antitérmicos, antiinflamatorios y eso es todo. La carrera esa que... Yo fui más belicosa, yo hablé de batalla, ella habló de carrera. No, pero me quedé pensando en otra cosa que decía la doctora Rodríguez, y es que nosotros seguimos hablando de penicilina casi como un sinónimo de antibiótico. Fue el primero, ¿no? Y salvó la vida de no sé cuántos miles de millones de personas. Pero ya no sirve para prácticamente nada. Claro. Por eso mismo, por esta carrera que tenemos entre las bacterias y los antibióticos que indefectiblemente se pierde, ¿no? Y que por eso hay que desarrollar más. Y por eso es interesante lo que ella dice, que a veces uno piensa, bueno, otra vez pidiendo plata para la investigación, no sé qué. Pero en este caso está súper fundamentado, ¿no? Porque realmente como esa carrera no la vamos a poder ganar, porque por más que usemos bien los antibióticos, siempre van a tener una vida útil, es importantísimo seguir investigando, encontrar nuevas moléculas que puedan matar bacterias, matar otros tipos de microorganismos, hongos, virus y parásitos, como vimos, para justamente tener siempre un plan B
¿no? Porque si queremos seguir teniendo operaciones, si queremos seguir teniendo alimentos que podamos consumir, necesitamos de los antibióticos. Mira, recuerdo, y con esto cerramos, ¿no? Hace no más de 2 años, una charla en el Hospital Maciel con el doctor Fabio Grill, uno de los infectólogos más reconocidos de Uruguay, y me mostraba una pizarra diaria donde estaban anotadas las personas que estaban en CTI, y me decía, la mitad de los que están acá padece una infección resistente. Para algunos tenemos fármacos, para otros no. Porque hay lo que se llama fármacos de primera línea, que son los antibióticos que primero se prescriben porque son los más eficientes y también capaz que tienen menos efectos secundarios. Y hay otros, pero que ahí empieza la balanza a modificarse, ¿no? Porque, bueno, capaz no funcionan tanto o tienen efectos secundarios muy fuertes. Entonces, bueno, no siempre es lo mejor. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobreciencia. Nos vamos al Museo Nacional de Antropología. Tal vez sea el museo que nos queda un poquito más atrás mano a los montevideanos, siempre hablando con la cabeza del Montevideo, ¿no? Con los pies puestos en 18 y Ejido, para el resto del país ni que hablar. Pero el Museo Nacional de Antropología es aquel que nos hace ir hasta Avenida de las Instrucciones para conocerlo, recorrerlo o aprovechar cuando hay alguna actividad especial. Caso, por ejemplo, lo que se viene dentro de poquitas semanas, la Noche de los Museos. Pero la que lo estuvo recorriendo así con lujo de detalles es Alexandra Perrones. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. En este segmento de la ciencia de nuestros museos, y voy a empezar peleándote. Sí, no. Porque de 18 y Ejido al Museo Nacional de Antropología se puede demorar 20 minutos o 25 minutos, porque es un ómnibus que va directo y nos deja en la puerta. Mirá, está bien. Lo que pasa es que yo voy los domingos. Así que bueno, este concepto de lejos, de cerca, creo que hay que empezar un poco a romperlo para poder contagiar al público. No, y la gente que vive por allá, mirá, en el Prado, en toda la zona norte de Montevideo, lo tendrá sin duda mucho más cerca. Ya está muy poquitas cuadras del Blanes. Exacto. Lo que pasa es que está ese concepto de repente que puede quedar muy lejos, pero no es así. El Museo Nacional de Antropología es un museo que enamora desde que uno cruza el portón allí en Avenida de las Instrucciones y tiene muchísimas historias para contar vinculadas a la ciencia y al patrimonio que tiene este museo, que es un patrimonio no solo por sus colecciones científicas, sino también patrimonio edilicio y patrimonio botánico. Y bueno, para eso nosotros lo visitamos con nuestro equipo de rodaje de Sobre Ciencia, hablamos con la directora del Museo Nacional de Antropología, que recordemos que depende de la Dirección Nacional de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, que es la arqueóloga Karina Archini, bueno, que ella nos cuenta justamente la historia de este museo y justamente la riqueza de su patrimonio y de su acervo. Lo vemos. A ver. El Museo Nacional de Antropología es uno de los 4 museos nacionales con que cuenta el Estado uruguayo. En ese sentido es el museo nacional más joven, ya que los otros 3 derivan del primer museo que se instaló en nuestro territorio, que es de 1837, del cual derivan los 3 museos actuales nacionales, que son el de Artes Visuales, el Histórico Nacional y el de Ciencias Naturales. Nosotros, el Museo Nacional de Antropología, surge en la década del 80, más exactamente, fue creado por decreto en 1981 y abre sus puertas en 1988. Nosotros custodiamos 3 tipos de patrimonio. Por un lado, el patrimonio edilicio, que está constituido por lo que es el edificio, que está declarado Monumento Histórico Nacional. Por otro lado, el jardín, con un patrimonio botánico muy importante también a custodiar. Y luego lo que tiene que ver con nuestras colecciones científicas, nuestro patrimonio científico. En cuanto al patrimonio científico con el cual nosotros contamos, se encuentran las colecciones de arqueología, las colecciones de etnografía, las colecciones actuales de antropología social, las colecciones de folclore, y todas ellas deben ser atravesadas por las tareas básicas que hoy hablábamos que los museos deben cumplir.
la comunicación, la conservación y la investigación. En ese sentido, la investigación ha sido uno de nuestros ejes más importantes en el desarrollo de la institucionalización. Nuestras colecciones y las colecciones de todos los museos siempre son justamente un foco de generación de nuevos conocimientos. No importa qué tan antiguas sean, no importa cuánto hace que las tengamos, no importa lo que ya hayamos dicho sobre ellas, siempre podemos generar nuevo conocimiento. Y ese conocimiento se produce a través de la investigación científica. En cuanto al patrimonio edilicio con que cuenta el Museo Nacional de Antropología, está instalado en lo que es una de las antiguas casas quintas del Arroyo Miguelete de fines del siglo XIX. Pero en realidad la construcción inicial del edificio, que era bastante diferente a la que hoy vemos, consta en algunos documentos que entre 1850 y 1869 fue la primera edificación. Luego, a fines del siglo XIX, en 1887, lo compra el matrimonio conformado por Domingo Mendilarzu y por María Antonia Neto de Sousa, y ellos le dan un nuevo, digamos, construyen nuevas partes de este edificio y, por ejemplo, se construye lo que ustedes están viendo ahora, que es todo el frente que da a lo que era antes la calle Artigas, hoy llamada Avenida de las Instrucciones. Y luego, en 1925, sería como el otro hito, digamos, edilicio. María Antonia Neto, ya viuda desde hace varios años de Domingo Mendilarzu, hace toda una redecoración de la casa y todo el esplendor que hoy vemos justamente corresponde a ese periodo, a 1925, donde ella hace los nuevos pisos, coloca los vitrós, todo lo que es el cortinado y bueno, todo lo que es la pintura, la yesería. En cuanto al patrimonio botánico que también cuenta el museo, es un jardín que tiene que ver con el estilo francés, ¿verdad? Donde hay especies que son simétricas, o sea, están plantadas especies en forma simétrica, tiene un fondo con glorietas, con un túmulo que está rodeado por diferentes especies vegetales. Y en este momento el museo, digamos, tiene tres grandes avenidas que son perfectamente recorridas por los visitantes. Una en la que nos encontramos, que es la Avenida de las Araucarias, que es la avenida de ingreso hoy por hoy. Luego está la Avenida de los Plátanos, que es la anterior avenida por la cual se ingresaba a la casa. Y luego una tercera avenida, que es la Avenida de las Magnolias, que es un conjunto, es un camino de magnolias. Son 21 especies que quedan hoy. Suponemos que antes eran 22, que eran un número par. Y bueno, es una de las mayores concentraciones, si no es la mayor concentración de magnolias que hay en Montevideo. Y bien dijiste que además de las colecciones, el museo en sí, ediliciamente, su entorno es una belleza, ¿no? Sí, una cosa que nos destacaba Karina y era que hay algo que atraviesa los tres patrimonios que ella mencionaba, las colecciones científicas, el patrimonio edilicio y el patrimonio botánico, y es que ellos hacen investigación de esos tres patrimonios, ¿no? Y que es muy interesante también. Bien. ¿De qué tamaño es la colección del museo? Porque es enorme la cantidad de piezas. Sí, tiene una que de las principales colecciones antropológicas del Uruguay y tiene unas 122.000 piezas inventariadas. Y bueno, obviamente siguen ingresando, ¿no? Hay una cosa que es muy importante en el museo y es su departamento de antropología social. El museo trabaja siempre para que la comunidad sienta al museo como parte, digamos, de su patrimonio, ¿no? Y a veces cuando uno va, puede ver personas que disfrutan de ese patrimonio botánico, que están en el jardín, tanto en el interno como en el externo, que de repente van, además de visitar el museo, a trabajar. O sea, es un lugar que toda la población puede disfrutar y justamente esta es la idea de poder contar que la gente vuelva a los museos y no solo a visitar, sino en este caso de este museo particular también de disfrutar de ese patrimonio que tiene natural, que es maravilloso. Y hablando del Departamento de Antropología Social, el museo tiene este departamento y hacen investigaciones de antropología social. Nosotros hablamos con Florencia Facio, que justamente es
la directora de este departamento, que es antropóloga, antropóloga social, Bien. especialista, y bueno, nos cuenta también, se han realizado varias investigaciones vinculadas a la antropología social. Actualmente está la exposición Mujeres en el fútbol uruguayo, que son las imágenes que vamos a poder ver, pero ella nos cuenta específicamente a qué le llamamos a la antropología social, qué quiere decir y por qué es importante que exista un departamento así en un museo. La antropología social es una ciencia y es una ciencia fascinante porque nos estudia a nosotros como seres humanos inmersos en una cultura y en una sociedad. No es lo mismo la antropología social de la sociología, sobre todo en la metodología de investigación. Nosotros los antropólogos sociales, si queremos investigar, por ejemplo, un aspecto de nuestra cultura, como puede ser el deporte, la religión, la violencia, la educación, vamos y hacemos entrevistas a las personas que nos interesa conocer, también nos involucramos en los grupos a través de la observación y de la participación, y a partir de ahí lo que vamos haciendo son análisis de las situaciones. ¿Para qué? Bueno, para tratar de modificar en algo también la realidad. Acá en el Museo de Antropología tenemos el Departamento de Antropología Social. Sobre todo tiene que ver con la investigación en territorio, en las comunidades. No solamente la investigación, sino también el invitar a la gente que venga a conocer el museo. Es la parte del involucramiento con la sociedad. Nosotros acá lo que hacemos son distintas actividades que llamen la atención, que la gente tenga ganas de venir a conocer el museo, no solamente la parte arqueológica, la parte prehistórica de nuestros indígenas, sino también la parte actual. Nosotros vivimos en una cultura, la cultura es un sistema dinámico que va cambiando, y también les queremos demostrar eso, que el museo es un museo vivo, que tiene actividades en las que pueden venir niños, adultos mayores también están viniendo. Cuando anunciaste, Alexandra, el informe, que estaba la exposición temporal Mujeres en el Fútbol, asocié con fútbol femenino, pero no. Sí, es la presencia, sí, o sea, la es la presencia de las mujeres, sí. Me gustó lo que vimos en las imágenes, me gustó mucho la mirada. Sí, sí, bueno, es mucho trabajo que hacen allí en el Departamento de Antropología Social, y ahora nos vamos a otra sala, a otra exposición que hay en el Museo de Antropología, que es El misterio de las horquillas de astas de ciervo. Y acá entramos ya a lo que es las colecciones científicas y las investigaciones que realizan, y para eso nosotros hablamos con el arqueólogo Alejandro Ferrari, que bueno, esta fue una tesis de él, esta exposición, una investigación de él, y bueno, y nos cuenta justamente en qué consiste esta exposición y por qué es un misterio de las horquillas de astas de ciervo. Lo vemos. Esta exposición trata de unas piezas muy interesantes de nuestra arqueología que están elaboradas sobre las cornamentas de cérvidos, en este caso del ciervo de los pantanos, que son animales que hoy ya están extinguidos en nuestro país, ¿no? Son animales que hoy en Brasil, por ejemplo en Argentina, en Paraguay se pueden encontrar, pero en nuestro territorio ya no. Hace aproximadamente unos 1800 años, por lo menos, grupos indígenas que habitaban el litoral del río Uruguay sobre la desembocadura de lo que es el Río Negro, fabricaron estos objetos con una parte de las cornamentas. Las cornamentas de los ciervos, que los indígenas podían encontrarlas tiradas en el suelo por el recambio estacional que hacen estos animales de sus astas todos los años, o podían obtenerlas cazando un animal, ellos la trabajaban en sus distintos tramos para hacer diferentes objetos. Entonces, por ejemplo, con alguna de sus puntas hacían puntas de proyectil, también podían hacer puntas para arpones, para pescar, por ejemplo. También podían hacer machacadores, ¿no? Para usar con morteros, para pisar diferentes sustancias. Pero también una parte de la horquilla, donde se forma una especie de Y, hacían unos objetos tan particulares que para nosotros
es un misterio para qué podían haber sido usados. Hace algún tiempito hicimos una investigación sobre estos objetos, que en Uruguay se encontraron 32, de los cuales la gran mayoría se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, para poder ver si podíamos determinar para qué se podían haber utilizado, que vaya mucho más allá de aspectos simbólicos o históricamente conocidos como mágicos religiosos, ¿no? Bueno, ¿tuvieron alguna utilidad práctica estos objetos? Y bueno, y allí estuvimos comparándolas con distintas cornamentas que hoy en día de ciervos actuales hicimos diferentes pruebas en lo que le llamamos arqueología experimental para intentar ver si observábamos marcas que nos pudieran indicar su posible uso. A nivel mundial se han encontrado piezas parecidas en otros países, en otros continentes, y hay más de 30 hipótesis de uso. Se habla, por ejemplo, la hipótesis tradicional de que eran bastones de mando, ¿no? Como insignias de mando, también podían ser partes de artilugios como para cazar animales, ¿no? de trampas de animales. También se habla de que estas piezas que tienen forma de Y y que muchas veces tienen una perforación que hicieron nuestros antepasados, se podían usar para calibrar lo que eran los palos o las cañas que utilizaban en las flechas, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando la flecha estaba preparada y pasaba perfectamente por ese orificio, es que estaba lista para poder ser usada. Muy interesante. Y me recordaste que creo haber visto algo de esto cuando fui la última vez al museo, pero ya tengo que ir de vuelta. Sí, bueno, el próximo programa vamos a seguir hablando de investigaciones vinculadas a la arqueología, que nos va a seguir contando Alejandro Ferrari, y que se hacen exclusivamente y en forma multidisciplinaria, ¿no? Claro. Con el museo y otros investigadores. Es muy interesante la riqueza científica de sus colecciones. O sea, acabas de sus anticipar. exposiciones. Acabas de anticipar que la semana que viene vamos a volver a este museo. Sí, voy a hablar específicamente de investigaciones que se realizan en el museo desde el punto de vista de la arqueología. Pero querías contarnos algo antes de la pausa. Sí, las próximas actividades. Bien rapidito les contamos que el 27 y 28 de noviembre viene el encuentro de coros al atardecer. Mirá. El 4 de diciembre, la celebración de los 25 años del primer número del Anuario de Antropología Social y Cultural del Uruguay. El 5 de diciembre, el cierre del taller Encuentros con la Escritura Creativa, porque hay muchos talleres que se realizan durante el año en esto de unir a la comunidad como parte del museo. Sí. El 12 de diciembre es la Noche de los Museos y el 13 también hacen una actividad que es un baño de gong, allí en los jardines del museo. Rapidito les cuento el WhatsApp del museo para averiguar las actividades, 098-784-007. El museo está abierto de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados de 11 a 17 horas. Allí en Avenida de las Instrucciones, esquina Millán, está el Museo Nacional de Antropología y hay que ir a verlo. Hasta la semana que viene, Alexandra. Muchas gracias. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia y volvemos con los presidente y director de ANI para hablar de anuncios muy importantes para el sistema científico. Creo que es la primera vez en la historia de Sobre Ciencia que repetimos, y por partida doble, invitados siempre. Hay gente que ha venido más de una vez a este programa, pero nunca 2 veces en el año. Y sin embargo, ambas instancias sumamente justificadas, porque cuando a inicios de este 2025 convocamos por separado a nuestros invitados de hoy, la idea era empezar a narrar cómo se estaba constituyendo lo que se empezaba a llamar el nuevo ecosistema de la ciencia o de la investigación en nuestro país. Bueno, ese ecosistema hoy está terminando su tránsito parlamentario porque tiene una parte importante en la ley de presupuesto que está ya muy próxima a aprobarse, pero además ha tenido todo un año de tránsito con algunas cosas que bien vale la pena poner acá arriba de la mesa y en algunos casos con carácter de anuncio. Así que Álvaro Brunini, presidente de ANI, David González, director de ANI. Cuando viniste no eras director de ANI, eso me estoy haciendo de memoria. Tenés razón. Álvaro vino como presidente, pero vos no viniste como director todavía. Bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, había mucha expectativa, lo tengo muy presente, y esa fue un poco la idea cuando fueron, recuerdo, Bruno Gili primero, luego tú Álvaro y luego tú David, para empezar a develar cuál era el plano, el trazado de lo que les llevó todo un año
empezar a poner en marcha. ¿Se puede decir que cuando arranque el 2026 va a estar funcionando esa máquina que se diseñó a lo largo de este año para el sistema de investigación? Bien, creo que digamos, vale la pena decir también que falta la tercera integrante del directorio, sí, Sara Goldberg. Sí. Que nos tuvimos que dividir, está participando de algunas actividades importantes en nombre del directorio, por eso bueno, vinimos David y yo. Sí, de alguna manera creo que dimos algunos pasos importantes a nivel de directorio. O sea, uno era retomar determinado relacionamiento con todo el sistema de ciencia y tecnología, que era clave. Lo segundo, y bueno, falta obviamente que el Parlamento termine de discutir en estos días, pero era asegurar el presupuesto necesario para que la agencia siguiera funcionando y pudiera tener nuevas iniciativas. O sea, por lo menos el proyecto que se votó a nivel de diputados sí permite revertir la situación de déficit que tenía la agencia desde el año 2024, por lo cual aseguramos no tener que hacer recortes en lo que yo llamo las herramientas icónicas de la agencia. A su vez estamos negociando, ya tuvo la aprobación por parte del BID, un préstamo que va a poder dar el financiamiento necesario para nuevas iniciativas y que eso también está en discusión en el crédito presupuestal por parte del Parlamento. Algunos de esos temas lo vamos a estar anunciando ya en las próximas semanas. Esto quizás un adelanto, pero en los primeros de diciembre vamos a estar lanzando lo que es un llamado a proyectos de investigación a largo plazo. Esto es a 5 años. Todavía nos falta como otros países que van a 10, pero creemos que es un paso importante de lo que son el financiamiento de proyectos de investigación actuales a 2 y 3 años. Te iba a decir, no hemos tenido, hasta donde yo tengo memoria, en Uruguay, herramientas de financiamiento que superen este plazo, 2, 3 años. Hablar de un proyecto de 5 años, cuando sabemos que la ciencia en general lleva mucho más tiempo que eso, es darle seguridades a los investigadores e investigadoras que hasta ahora no tenían. No, tal cual. De hecho, es un largo anhelo, un largo reclamo de la comunidad de investigadores tener investigación a más largo plazo. No solamente porque implica más dinero, sino también porque da tiempo para que las cosas maduren, da tiempo para explorar un camino que no funciona, claro, y después tomar otro. Hablaste de más dinero, ¿está definido cuánto va a ser? Hoy por hoy, puedo estar errando, pero un fondo, un Clemente Estable, un Bá Ferreira, un María Viñas, están en unos $40.000 aproximadamente. Sí, más o menos esa cifra, sí. 40.000, 50.000 dólares. Ahí está. ¿Y acá ahora? Estamos hablando de $200.000, pero también va a incluir becas de doctorado y postdoctorado, o sea que va a ser aún mayor el monto, y creemos que es necesario, digamos, fomentar más lo que son las becas de postdoctorado. También es un reclamo que tenemos de la academia, y también es una etapa, digamos, en la carrera de investigación que queremos fortalecer. Claro, hace no tanto tiempo, 20 o 30 años, no, creo que menos también, quien pensaba en una trayectoria científica, maestría, doctorado y ni hablar postdoc, rápidamente tenía que empezar a buscar afuera. Que haya financiamiento para postdoc ya de una manera regular es otra certeza que es bastante inédita. Sí, eso es no es que nuestro país no tuviera algún programa de postdoc, pero hay innumerables programas chiquitos. Claro. Un objetivo que tenemos y que estamos muy entusiasmados con eso es ver si podemos tener un programa de postdoc más en serio, más a largo plazo, más sostenible. Dijimos $200.000 más lo que se invierte en las becas. Dijimos a 5 años, más o menos ¿cuántos proyectos serán seleccionados? ¿Tienen idea? Unos 30. Bien, o sea, estamos hablando de $6 millones, más o menos. Un poco más en realidad. Más por las becas. Exacto, más por las becas de doctorado y postdoctorado. Y a su vez esto va a estar dirigido, por lo menos en el liderazgo del proyecto, a los niveles 2 y 3 del SNI. Obviamente podrán contar con otros investigadores dentro del grupo de investigación, y también de alguna forma creemos que esto va, entre comillas, a liberar demanda a las otras herramientas que tiene la agencia de financiamiento de proyectos de investigación, porque recordemos que tanto María Viñas como Clemente Estable, nosotros año a año los comités de evaluación consideran que tienen calidad más proyectos de los que efectivamente después financian. O sea que de alguna manera también va a liberar recursos para los niveles más bajos de investigación. Claro, gente que iba a presentar proyectos para estas herramientas, hoy los va a presentar para la otra, dejando espacio para nuevas aspiraciones. Un detalle, Gustavo, interesante. Un proyecto a 5 años no puede tener un responsable solo. 5 años es mucho tiempo. Sí, es cierto. Entonces, estos proyectos van a tener que contar con por lo menos 2 responsables, preferentemente que se complementen en su experticia.
Bien. Entonces creo que eso es una novedad y más va a servir para que esto impacte a más grupos de investigación. Claro, porque junto con cada uno de ellos están sus estudiantes, está la gente que integra los equipos, que se van a hacer grupos numerosos, montos valiosos. ¿Va a haber alguna selección de área temática o alguna característica especial, así como, por ejemplo, tenemos lo de ciencia aplicada y ciencia básica? En estos llamados, ¿qué va a haber? En esta oportunidad no. Por el contrario, más bien lo que queremos es asegurar que esos 30 proyectos alcancen a una diversidad de áreas, a una diversidad del territorio, a una diversidad, por supuesto, de géneros, de temas sociales, científico-matemáticos, científico-biológicos, etc. ¿Cuándo se abre la convocatoria? En los primeros días de diciembre. O sea que ya está listo. Sí, ya estamos terminando de preparar los formularios, preparando toda la operativa por parte de los equipos de ANI, que obviamente también hay mucho entusiasmo en la agencia, de poder, en toda la agencia de innovación, de poder lanzar esta iniciativa. ¿Cada cuántos años está previsto que se abra esta convocatoria? Bueno, por ahora es una única. Por ahora es una única, es una primera experiencia. Esto obviamente va a comprometer recursos por 5 años. Entendemos que tenemos que lanzarlo ahora, evaluar, entender también, bueno, cuántos equipos de investigación se presentan a la convocatoria y veremos en los próximos años. Evaluar durante. Claro. Y si la evaluación es positiva, vamos a ir por dinero para repetirlo antes de que se cumplan los 5 años. Está muy bien. A ver, acá estamos dando un paso, como decíamos en el inicio, inédito, que no suplanta a ninguno de los anteriores, sino que suma, con lo cual podemos decir que no solo va a haber más plata para hacer ciencia, sino más gente de ciencia pudiendo desarrollarse en el país. Es un montón. Exacto. Sí. Eso es un punto importante que mencionás. O sea, nosotros acá en el presupuesto para los próximos años, que estamos terminando de definir, vamos a tener la misma cantidad de financiamiento para proyectos de investigación que se realizaron en este año, que se realizaron en el año anterior. O sea que todo esto es adicional. Perfecto. ¿Cuántos proyectos se financiaron, por ejemplo, en los llamados de este año? ¿Para cuántos proyectos se alcanzó? ¿Lo tienen presente? Sé que no lo habíamos, pero tal vez tengan el número en mente. No te puedo decir el número en mente. La financiación, especialmente en el Fondo Clemente Estable, es mucho menor que la cantidad de proyectos excelentes. Sí, claro. En el Fondo María Viñas estamos más cerca de financiar. Sí, nosotros estamos financiando claro, aproximadamente entre 50 y 70% de los proyectos que los comités de evaluación consideran que son financiables. Por eso todavía tenemos una brecha para lograr alcanzar, financiar todos los proyectos de calidad. Sí, y en mi sí, claro, tiene que ver con un reclamo que es un poco lo que decían ustedes, de larga data, que es decir, bueno, ¿por qué no podemos generar un espacio de dinero, de recursos, para esos proyectos de excelencia que igual no consiguen el financiamiento? Bueno, se va por ese camino, por lo que entiendo. Se va por ese camino. Nosotros acá hay, digamos, un paso importante en la ley de presupuesto, pero obviamente vamos a seguir discutiendo, conversando, dialogando para obtener más recursos y también de alguna manera creemos que tenemos un desafío a nivel de la agencia de poder diversificar las fuentes de financiamiento de la agencia y no depender únicamente de una fuente presupuestal, ya sea rentas generales o préstamos del BID. Y hay una cosa que queremos impulsar, es todo el tema de fondos con el sector privado. Claro. Exacto. En este momento la ANI tiene un acuerdo interesante con una empresa farmacéutica internacional por el cual se llaman a proyectos también con una financiación muy importante, creo que son $250.000 en ese caso, a 5 años también, sobre temas de salud, de interés de esa empresa farmacéutica, pero también de interés de los uruguayos, como la obesidad, como el EPOC, como el cáncer. Está bien, porque otra de las herramientas que siempre ha tenido Dani arriba de la mesa son los fondos sectoriales. Y esos fondos sectoriales siempre han buscado interesar a contrapartes, que no siempre son privadas, a veces son otros sectores del Estado. Los fondos energéticos, por ejemplo, sí han tenido contraparte de UTE, de ANCAP y demás. Eso también se aspira a profundizar, que el Estado no se desentienda el resto del Estado de esto. Sí, eso van a continuar, digamos, los fondos que tenemos actualmente en curso y también estamos en conversaciones con otros ministerios, con otros organismos del Estado para impulsar fondos en nuevas temáticas que creemos que también va a contribuir, tanto para proyectos de investigación como para desafíos de innovación. También en los próximos días vamos a estar anunciando los resultados del desafío de trazabilidad que realizamos en conjunto con INAC, con INIA y con el Ministerio de Ganadería en una temática que es sumamente relevante y donde también hay espacio para innovación, como es el tema de la trazabilidad vacuna. Claro. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y acá estoy haciendo un poco de spoiler porque sé que la semana que viene hay un evento donde ANI va a mostrar usos aplicados a Uruguay
que no vemos a simple vista. Bueno, la inteligencia artificial está atravesando todos los sectores, ¿no? Entonces, la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta dentro de la ANI es un hecho. Ya estamos testeando cosas, algunas testeando quiere decir que ya se usó en pequeños llamados a proyectos. También tenemos la investigación más fundamental sobre temas de inteligencia artificial, que es un tema relevante y al que le vamos a prestar mucha atención. Y también tenemos las discusiones éticas, las discusiones de seguridad de los datos, y todas esas cosas precisan acción y reflexión. Estamos para apoyar todo eso. Ani, ¿también es espacio para esas discusiones? Ahora también es espacio para esas discusiones. Obviamente hoy estamos trabajando en el marco de Uruguay Innova junto con otros ministerios y otras agencias. Y en ese marco estamos empezando a dar estas discusiones. También en otras temáticas. O sea, hoy una de las preocupaciones que tenemos a nivel de la agencia es llegar más al interior, o sea, y acompañar lo que ha sido el desarrollo de la UTEC, el desarrollo de la Universidad de la República, de descentralización, también el desarrollo de sistemas de innovación en los diferentes territorios. Entonces, también estamos rediscutiendo algunas herramientas para poder apoyar al desarrollo de la ciencia en el interior. Ahí obviamente hay que hacer un balance, o hay, entre comillas, cierta contradicción entre, por un lado, nosotros hacemos llamados donde ranqueamos la calidad de los proyectos, independientemente de dónde sea, claro, con la necesidad de quizás dar un empujón a grupos de investigación en el interior que están más atrás, pero que quizás con un apoyo puedan dar varios pasos adelante. Claro, sí, ni hablar. Hablaron hace un rato de la inversión privada y la necesidad de que sea un socio más activo en el ecosistema científico. Me viene a la mente una de las herramientas que hace menos tiempo se empezó a utilizar, que es la del crédito fiscal, para que las empresas que invertían en innovación, en desarrollo, pudieran tener algún tipo de desgravación tributaria. Doy por sentado que esas herramientas van a continuar. ¿Y qué más? Sí, a ver, de alguna manera también una discusión que estamos dando es que en alguna medida siempre el presupuesto más o menos te va a quedar corto. O sea, de hecho, hoy tenemos más demanda de los instrumentos de innovación y emprendimientos que lo que estaba previsto. O sea, hemos decidido no cerrar los instrumentos porque creemos que tenemos que seguir incentivando al sector privado, a los emprendedores, a que innoven. Pero sí creemos que tenemos que dar una discusión en, tenemos que contar con un conjunto de herramientas que no sean solamente de financiamiento no reembolsable. Entonces, en ese sentido, las herramientas de crédito fiscal están funcionando muy bien. O sea, el fondo del Fiandra que tenemos con el BRO, y hoy estamos discutiendo en llevarlo a posibilidades que emprendimientos dinámicos, por ejemplo, de base científico-tecnológica o de biotecnología, puedan utilizar esa herramienta, que no sea solamente pensado para empresas grandes ya con determinada facturación. También estamos en conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas en algunas modificaciones en lo que es la ley de promoción de inversiones, también para incentivar más todo lo que es la inversión en I+D más I. También hay una serie de iniciativas en lo que es el vínculo entre la academia y el sector privado. Hoy, por suerte, una herramienta que tenemos más demanda que lo previsto es la herramienta de articulación entre academia y sector privado, que queremos seguir incentivando, porque de esa forma las empresas realizan proyectos de investigación e innovación en conjunto con la Universidad de la República, las universidades privadas, con el INIA, con el LATU, con el Pasteur, entre otros. Bien, para redondear, porque el tiempo se nos ha volado, ¿cómo hacemos para que en un lapso, obviamente, el adecuado, algo de esto llegue a la vida cotidiana? Si alguna de las herramientas uno puede entender porque está en el ecosistema en algún lugar, pero ¿cómo hacemos para que la gente visualice que estas inversiones que salen de buena parte de los tributos mejoran su calidad de vida o llegan a su vida? Bueno, una cosa que me parece muy importante es tener un fuerte equipo de periodistas científicos en el Uruguay. Y me parece muy importante que las agencias financiadoras como la ANI, pero los institutos como el INIA, las universidades, estén en permanente contacto con el periodismo para que estas cosas se sepan. La ciencia descubre, la ciencia es cultura, es entretenida, si se hace bien. Y también tiene que ser un medio para que todos vivamos en un país mejor, ¿no? Por eso es tan importante darla a conocer y por eso es tan importante también involucrar al sector privado. Sí, y ahí si me permitís, digamos, para cerrar, yo creo que 2026 vamos a un año muy importante para la ciencia y tecnología. O sea, obviamente tendremos toda la discusión del plan estratégico de ciencia y tecnología que tenemos que, obviamente, que actualizar, y eso creo que va a permitir no solamente tener el documento, sino lo rico
de todo el proceso de discusión en fondo sobre el sistema de becas, el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, también vamos a estar igualando las becas de la UDELAR con respecto al monto de la beca SANI, que es menor, ir a un sistema general de becas. O sea, creo que va a ser un año bastante intenso en la discusión y, bueno, esperamos volver a futuro. Sin duda. Cuando vinieron la vez pasada no estábamos contando con esto, así que quiero que se lleven los regalos que Ística Objetos nos preparó. Siempre que traigo el regalo, ¿saben qué? Pierdo el micrófono. Es una costumbre que no me puedo quitar. Son los presentes especiales por la 5ª temporada de Sobre Ciencia, que estamos completando en estos días. Y bueno, como bien dijeron, nos vemos pronto. Fabricados por una pequeña empresa de estudiantes e investigadores. Exactamente, y que mucha innovación y mucha imaginación le han puesto a todo esto. Álvaro Brunini y David González, muchas gracias y nos vemos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Cerramos Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y nos vemos de nuevo la semana que viene para cerrar el año.